Mis hermanos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de Puntos de Luz, nuestro centro de estudios espíritas por la internet, que se reúne todos los días jueves a las 9 de la noche, hora de Colombia, y sus correspondientes horarios en otras partes de América. Hoy tenemos un tema supremamente importante que no vamos sino a iniciarlo, esta parte porque es algo muy valioso, que es el tema del periespíritu. Entonces, esto es parte del programa del ESDE, el quinto programa, la guía número 3. Entonces vamos a ver solamente la primera parte de esta problemática tan interesante, tan valiosa, que es el periespíritu. Sin más preámbulos y para no perder tiempo, quiero presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy, nuestro querido hermano Jorge Gómez, quien está compartiendo la palestra del día de hoy y nos va a traer un tema también muy interesante. Y quiero concederle la palabra para que inicie él con la oración con la cual hacemos siempre la introducción a nuestro tema. Buenas noches, Jorge, y bienvenido. Buenas noches, hermano Francisco. Buenas noches a todos nuestros hermanos invitados hoy, tanto del sitio ce.deluz.com como a nuestros hermanos de Radio Colombia Espírita. Les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen esta noche. Primeramente, encomendándonos a Dios, invitándolos a que cerremos nuestros ojos y nos encomendemos al Creador Todopoderoso. Señor, nuevamente nos encontramos aquí en nuestra casa de estudios, Padre. Te damos las gracias por las oportunidades que nos diste durante este día, durante esta semana, para venir hoy nuevamente con la mente abierta, poder comprender y ver cada vez más cuán grande es tu amor hacia nosotros, Señor, al permitirnos conocer la ciencia espírita, Padre. Damos gracias por todos los hermanitos encarnados y desencarnados que se encuentran y que están ansiosos todo el tiempo esperando a que nosotros iniciemos este curso. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nunca nos abandonas y te pedimos, Padre, que esta noche podamos expresarnos de la mejor manera para poder aclarar algunas dudas. Si tú nos lo permites, Señor, poder ser parte del instrumento de este estudio del ESDE a la ciencia espírita por esta día, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro hermano mayor Jesús, que así sea. Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente es muy valioso el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como introducción a esto, pues tenemos que decir que siempre ha habido esa preocupación de la espiritualidad, de que somos pues no solamente el cuerpo, sino que tenemos un alma. Pero solamente la doctrina espírita ha logrado aclarar conceptualmente cómo es que se relaciona el alma con el cuerpo. Y precisamente a través del mundo espiritual, el mundo superior espiritual, que nos ha dado mensajes muy importantes que están consignados en los 5 libros de la codificación espírita, principalmente en el libro de los espíritus y más adelante en el libro de los medios, se nos aclara una cantidad de dudas sobre este tema. Hoy vamos a trabajar el libro de los espíritus, el libro de los medios, la génesis, y una parte muy interesante de las obras póstumas. Es decir, vamos a estar con todos los libros de Allan Kardec, porque si las personas que recién se conectan con nuestra sintonía, pues han de recordar que el mundo espiritual fue quien dictó estos textos. Allan Kardec lo que hizo básicamente fue ordenar, codificar, orientar toda esta información. La pregunta es, ¿cómo se une
el cuerpo con el alma. Y Allan Kardec logró que el mundo espiritual le diera la respuesta a través de un elemento al cual se le puso el nombre de perispíritu. Y ese es nuestro tema de hoy, porque estamos hablando de los fluidos, del magnetismo, etc. Entonces, vamos a hablar del perispíritu. Vamos a hacerlo en dos partes muy interesantes. Entonces, comencemos con Jorge, que tiene una presentación muy interesante sobre los fundamentos de este concepto del perispíritu. Don Jorge Gómez, bienvenido y adelante. Gracias, hermano Francisco, gracias a todos los hermanos. Pues efectivamente, así como usted lo acaba de decir, pues esos son nuestros fundamentos y nuestras bases. Vamos a aprovechar entonces estos textos que tenemos para poder tratar el tema que nos interesa esta noche. Para esta noche, hermanos, nos interesa ver el programa número 4, el aspecto científico, la guía número 4, la unidad número 1, fluidos y perispíritu, con la subunidad número 4 hoy, que es el perispíritu, la formación, las propiedades y las funciones en su primera parte. Tal y como lo platicaba el hermano Francisco, pues es un tema bastante amplio, es un tema nada fácil, es un tema bien complicado y que extenso, amerita que sea estudiado en dos partes. Hoy estudiaremos la primera parte, que pedimos pues que todos que pongamos un poco de atención, y si tienen sus dudas, sus consultas, pues al final vamos a tratar de aclararlas. Como ya se ha conversado anteriormente, el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva y las modificaciones o transformaciones que constituyen la gran variedad de los cuerpos de la naturaleza. El principio elemental del universo tiene dos estados. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que hemos visto durante varias sesiones anteriormente, donde al principio de esta unidad hablábamos de la eterización y la imponderabilidad a la que podíamos considerar en el estado normal, primitivo, para el mundo y para la ciencia. O el segundo estado de la materia, que era la ponderabilidad, que ya es puramente la parte espiritual, que a nosotros pues vamos a darle un poco más de énfasis. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos podido observar y estudiar en libros como en el libro de los espíritus, en la página 94, donde, como lo decía el hermano Francisco, pues el hermano Allan Kardec, el maestro Allan Kardec, tenía sus dudas y consultaba relacionado al espíritu. Y él preguntaba, ¿el espíritu propiamente dicho se haya descubierto, como nos pretende, o está rodeado de una sustancia determinada? Y nuestros hermanos superiores le contestaban, el espíritu se encuentra revestido de una sustancia vaporosa para ti, en este caso para nosotros, pero todavía muy grosera para el espíritu. Recordemos que esta es materia mucho más purificada, no es una materia tan grosera como la materia que habita este. Lo bastante vaporosa, sin embargo, para que pueda elevarse a la atmósfera y transportarse a donde quiera. El perispíritu es el lazo que une al espíritu con la materia del cuerpo. Esto nos dice el libro de los espíritus según la página 164, en la pregunta 257. Entonces ya estamos tomando un poco de lo que habíamos visto en presentaciones anteriores, cómo se va mezclando, entremezclando la parte del fluido espiritual, del fluido universal, para ya climatizarse a la propiedad de este planeta, del planeta Tierra, donde necesita ponerse en contacto con el cuerpo para que nosotros podamos tener la
la función ya puramente de la materia, obviamente con la ayuda de nuestros hermanos espirituales, y el del periespíritu, que es, como lo dice, el lazo que une al espíritu con esta materia, el cual se toma del ambiente circundante en el fluido universal. Esto se refiere a las propiedades del medio ambiente en el que nos encontramos. Se relaciona a la vez con la electricidad, con el fluido magnético, como lo vimos ya en algunas clases anteriores, hasta cierto punto con la materia inerte. Se podría afirmar entonces que constituye la quintaesencia de la materia. Eso es lo que nos dice el libro de los espíritus. Pero como muy bien lo comentaba el hermano Francisco, nos vamos a apoyar de todos los textos que tengamos a la mano para poder comprender, y eso es bien importante. No debemos nunca dejar, por un lado, esos textos que nos sirven de guía, porque vamos a encontrar mucha más literatura que nos puede aclarar otros temas, pero estos son los del eje principal de la ciencia espírita. El periespíritu, puramente dicho, o cuerpo fluídico, como lo llaman algunos, es una de las formas más importantes que adopta el fluido cósmico, como platicamos. Constituye la condensación de ese fluido alrededor del centro de la inteligencia o alma. Ya vimos que el cuerpo carnal basa su principio en el mismo fluido, transformando y condensando en la materia tangible. El perispíritu, cuerpo fluídico de los espíritus, es una de las formas más importantes que adopta el fluido cósmico. Como platicábamos, constituye la condensación de ese fluido. En el perispíritu, la transformación molecular se opera de otra manera, ya que el fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas, que era lo que estábamos hablando al inicio, que hemos tenido esa secuencia del estudio en clases anteriores. Por eso, como platicábamos, es bien importante que sigamos la secuencia del estudio del este. El perispíritu y el cuerpo carnal se originan en el mismo elemento primitivo. Uno y otro son materia, aunque en estados diferentes. Los espíritus conforman su perispíritu con los elementos del medio en el que se encuentran, es decir, que esta envoltura se integra con fluidos propios del ambiente. Los elementos consecutivos del perispíritu varían de acuerdo con los mundos. Por poner un ejemplo tan cotidiano para nosotros, los planetas que existen en el sistema solar. Júpiter es considerado, por ejemplo, un mundo muy avanzado en comparación con el nuestro. Allí la vida corporal no es de la materialidad grosera como la que hay en la Tierra, porque los cuerpos periespirituales deben ser de una naturaleza infinitamente más quintaesenciada que en la de nuestro planeta. Ahora bien, al igual que no podríamos vivir en ese mundo con nuestro cuerpo carnal, con las características, las propiedades de este planeta, nuestros espíritus no podrían penetrar en él con su perispíritu terrestre. Al abandonar la Tierra, el perispíritu reviste su envoltura fluídica con los fluidos apropiados al mundo al que debe trasladarse. Los elementos constitutivos del perispíritu, entonces, varían de acuerdo con los mundos como platicamos. Y esto es bien importante, porque lo platicábamos anteriormente, incluso un ejemplo tan cotidiano como platicábamos, la gravedad. La gravedad en los planetas del sistema solar varía considerablemente. Entonces, el espíritu, el momento en el que va a materializar también la actividad y la interacción con nuestro cuerpo, pues debe tomar todas esas propiedades del medio en el que nos encontramos. La naturaleza de la envoltura fluídica se relaciona siempre con el grado del progreso moral. Y aquí podríamos tomar en cuenta entonces que obviamente cuando nosotros vamos progresando a través de tener una evolución en cuanto a sentimientos, pensamientos,
Y en lo más importante, que seguramente será la comprensión del amor que nosotros tenemos que tener como hermanos, tanto hacia nuestro prójimo, como incluso a seres que nosotros incluso desconocemos. Todo ese progreso va a ir relacionado de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Una cuestión importante, no podríamos nosotros olvidar que nosotros necesitamos de este mundo y sus propiedades y todos los inconvenientes que tengamos, porque es parte de nuestra propia evolución. Es como la clase que nosotros tenemos en la escuela, que debemos ganar, que debemos aprobar un curso. Pero eso sí, solamente si estamos preparados. En este caso, esta preparación sería el progreso moral del espíritu. Los espíritus inferiores no pueden cambiar a voluntad las propiedades que van a tener cada uno dentro de los mundos en los que van a habitar. En consecuencia, no les es posible por iniciativa propia trasladarse de un mundo a otro. Los hay cuyos cuerpos fluídicos, aunque etéreos o imponderables en relación con la materia tangible, son aún demasiado groseros, que así podríamos calificarlos en relación con el mundo espiritual para permitirles salir de su medio. Deberíamos incluir en esta categoría, entonces, a esos espíritus que, en razón de ser muy condensados, confunden a sus cuerpos carnales pretéritos y por ello creen estar aún vivos. Dentro del texto que estamos analizando hoy, que es la Génesis, la que nos sirve de guía, pues nos da un claro ejemplo de esta última parte que acabamos de escuchar. Hay hermanos que no comprenden el estado en el que están porque el periespíritu todavía se encuentra arraigado a características, a cualidades, a sentimientos incluso, como los que tenían cuando estaban encarnados. En la imagen que podemos observar, hay una explicación muy clara, si ustedes la quieren ver, de cómo es que funciona nuestro espíritu. Nosotros no sabemos qué forma tiene nuestro espíritu ni qué color. Es simplemente fluido universal. Al momento de que vaya a encarnar y que vaya a tomar ese cuerpo, el espíritu necesita un nexo entre el espíritu y el cuerpo, y ahí es donde entra en función el periespíritu. Sigue siendo mucho con las cualidades del espíritu, pero las características necesarias que va a necesitar el cuerpo, en este caso nuestro cuerpo, para poder actuar. Y pues sí, iniciar la etapa de progreso y evolución, que es el motivo por el que estamos nosotros en esta tierra. Hay muchos espíritus que permanecen en la superficie de la tierra, al igual que los encarnados, creyendo ocuparse de sus asuntos. Recuerdo que anteriormente habíamos platicado de casos donde los hermanos ya desencarnados, debido a su estado evolutivo, pues siguen creyendo que siguen trabajando, que siguen viviendo. Hemos escuchado algunas veces, por ejemplo, los casos donde hay desencarnaciones un tanto groseras, podríamos llamarlo, donde muchos hermanos no son conscientes de lo que ha sucedido y en su periespíritu, que es ese lazo, ese nexo, ellos siguen recreando lo que tenían en su última existencia. Siguen recreando que van en un viaje, siguen recreando que van a tener una entrevista, que van a hacer una actividad en específico o que tienen algo pendiente. Incluso están aquellos hermanos que aún en estado muy grosero de su desencarnación, creen estar, ponerles un ejemplo, alguien que haya estado en una situación donde haya habido derramamiento de sangre, ellos se sienten todavía con esa situación. Y eso en realidad ya no existe, lo único que sucede es que el periespíritu está recreando nuevamente ese tipo de situación.
Los espíritus superiores, por el contrario, pueden acercarse a los mundos inferiores e incluso encarnar en ellos. Extraen del mundo en que entran los elementos necesarios para recubrir la envoltura fluídica o carnal adecuada al nuevo milenio. En este caso, al nuevo mundo en el que están. Actúan como el noble que abandona sus hermosos ropajes para vestir momentáneamente el sayal sin dejar por ello de seducir. Esto lo podríamos tomar como ejemplo. Así es como los espíritus del orden más elevado pueden manifestarse a los habitantes de la tierra, en este caso que es el que a nosotros nos corresponde, o encarnar entre ellos en una misión. Estos espíritus no traen consigo tal vestidura, pero sí el recuerdo intuitivo de regiones en donde vivieron, percibiéndolas con pensamiento. Y aquí vemos una imagen transitoria de cómo es, para que nos hagamos una idea, de cuál es en realidad ese nexo, esa unión que hay entre el fluido cósmico y la materia densa en el momento de encarnar en planeta Tierra. Está la variación de la densidad del fluido, las propiedades del fluido cósmico, las propiedades puramente de la materia, pero necesitan un medio en el cual puedan ellos mezclarse y entrelazarse, aportando también las propiedades del planeta en el que se encuentran. Entonces nos da aquí una explicación donde está la capa de los fluidos espirituales que rodean la Tierra, que pueden compararse con las capas inferiores de la atmósfera, más pesadas, más compactas, menos puras que las capas superiores. Pero son todos esos fluidos propios del planeta. ¿Y dónde se encuentra aquí el perispíritu? Sería en esta imagen que estamos viendo, el término medio donde los colores incluso se entrelazan, se llega a diluir, se llega a perder, no se llega a saber con exactitud y con claridad dónde están las propiedades de uno y dónde empiezan las otras. Así es como actúa el perispíritu con cada una de las propiedades que necesita aportar para que la materia pues, pueda cumplir la función con la misión que tiene cada uno de nosotros. La capa de los fluidos perispirituales que rodean la Tierra pueden compararse con las capas inferiores de la atmósfera, como platicábamos. Estos fluidos no son homogéneos y al contrario de ello constituyen una mezcla de moléculas de calidad diversa, entre las cuales encontramos moléculas que forman la base, pero con determinadas alteraciones. Los efectos fluidos guardan la relación de la suma de todas las partículas que van a verse relacionadas, entremezcladas, con cada una de las características. La naturaleza perispiritual, entonces, de un mismo espíritu se va modificando con cada encarnación, a medida que progresa moralmente, como lo habíamos visto anteriormente. Aunque encarne en el mismo medio, pero las necesidades son totalmente. Esa es la parte que podríamos llevar hasta ahora de la iniciación de la clase de esta noche respecto al perispíritu. Veamos qué nos presenta nuestro hermano Francisco con respecto a la segunda parte de esta noche. Bueno, muchas gracias, mi hermano Jorge. Vamos entonces a compartir la experiencia. Perdóname que yo me ponga a tono con este asunto de la presentación para que podamos estar trabajando sobre esto. Muy bien. Comencemos como ordenando la información sobre lo que estamos trabajando en el día de hoy. Hablemos sobre algunas investigaciones que tienen que ver precisamente con el perispíritu. Una de las cosas que tenemos que afirmar es que el perispíritu no es un elemento
que sea un elemento nuevo, ¿sí? Es un elemento, déjeme ver, me parece que está mal enfocado esto. No estamos compartiendo la pantalla, ¿no? Ustedes no me están viendo allá, estoy viendo la retroalimentación y no. Anteriormente sí estaba compartiendo. ¿Sí estaba compartiendo? Sí estaba compartiendo. En este momento ya. A ver si lo logramos mirar. Ahí vamos a ver cómo estamos. Ahí está ¿Sí correcto. se logra ver ahora? Correcto, así es. Muy bien, en la historia, pues el perispíritu ya es un elemento que existe, que viene desde la historia de la humanidad. Entonces, en Egipto se le nombraba el Ka, el ser humano. Los hindúes lo llamaban la Linga Sarira. En Grecia, el Ochema. Pitágoras le llamó el carro sutil del alma. Los neopitagóricos lo llamaron entonces el astroide. Los hebreos le ponían el nombre de Nepech, ¿sí? Y Pablo de Tarso lo llamó el cuerpo espiritual. O sea que nos damos cuenta que si bien es cierto que la doctrina espiritual lo que hace es organizar la información, realmente el mundo espiritual nos había dado pautas muy, muy marcadas a algunas personas sobre la existencia de este elemento. En otras doctrinas, entonces, para Celso, lo llama el cuerpo sidéreo. Fourier, que estuvo viviendo entre 1772 y 1837, lo llamaba un cuerpo aromal. Baraduc, Somot, lo llamaba Somot, y el ocultismo, el esoterismo, lo han llamado el cuerpo astral. Y siempre se ha conocido el vínculo entre el periespíritu y estos elementos que en las doctrinas orientales lo llaman chakras, ¿sí? Pero que nosotros lo conocemos en la doctrina espiritual como los centros neurofluídicos. Ya veremos más adelante cómo eso se relaciona. Entonces vamos a orientarnos al concepto del periespíritu en la doctrina espírita. Allan Kardec tenía esa preocupación desde mucho antes de cómo se vinculaba un elemento que era puramente material con un elemento que tiene características puramente espirituales. Y es por eso que él interroga al mundo espiritual acerca de ese vínculo, cómo se logra hacer, y obtiene varias cosas muy importantes que para nuestro estudio cobra una importancia vital. Aparece el concepto del periespíritu como un elemento que envuelve el espíritu. Allan Kardec, como maestro, como profesor, tomó esta palabra peri alrededor de, haciendo la alusión al fruto, un durazno, por ejemplo, ¿sí? Que envuelve al el fruto el elemento que envuelve a la semilla, y el pericarpio, es en los frutos. Entonces, Kardec diseñó e institucionalizó esa palabra que se llama periespíritu, y más adelante se le estudia la forma, las propiedades, la organización, las funciones, la densidad, la coloración, etcétera, porque pues esto da pie para toda una idea muy importante, cómo se une el cuerpo al alma. Nosotros en la noche de hoy, en esta primera parte, para no atosigar a las personas sobre tanto contenido, vamos a ver solamente algunas cosas del espíritu. ¿Cuál es el origen en la naturaleza del perispíritu? Pues que ya como lo mencionaba nuestro hermano Jorge, pues es un elemento intermediario entre el espíritu y la materia. Esto se aclara en el libro de los espíritus.
Mm, pero a su vez es un elemento semimaterial que constituye el cuerpo etéreo del espíritu. El espíritu, como veremos más adelante, el espíritu que necesita estar encarnado en este planeta de expiación y de pruebas, tiene que tener ese elemento que es de origen semimaterial, es decir, que tiene algo de materia condensada. Digamos, es la materia del espíritu. Cuando el espíritu ya es un espíritu elevado, etcétera, ya ese elemento etéreo se va diluyendo, se queda finalmente el espíritu puro. Pero en el momento presente, en la actual realidad, pues constituye un cuerpo fluídico que es el cuerpo vaporoso del espíritu. Eso nos hace entrever que el espíritu y el perispíritu están íntimamente ligados en su naturaleza. Ellos dos constituyen realmente los elementos que están formando parte del mundo espiritual, sobre todo en los espacios en donde hay vibraciones más bajas. Ya cuando se llega a niveles mucho más altos de desarrollo espiritual, el perispíritu pierde su, su razón de ser y ya no es tan denso. En nuestro medio es una envoltura semimaterial. Eso lo aclara muy bien el libro de los espíritus. Nos afirma que no tiene la densidad que tiene el cuerpo, ni es puramente espiritual, sino que tiene una parte material. Realmente estudiar esto del perispíritu le puede llegar a tomar años. En mi centro espírita aquí en Bogotá nos tomó alrededor de 4 años estudiando todos los jueves el perispíritu. Fue una materia que estudiamos de manera muy profunda, pero eso les puede dar una idea de lo complejo que es el tema. Ahora, en el libro de ¿Qué es el espiritismo? Allan Kardec hace una aclaración importante, ¿no? ¿Por qué se llama peri? ¿Sí? Porque es un envoltorio fluídico. Es leve, pero además es indestructible. Eso es bien interesante, ¿no? O sea que cuando morimos, el perispíritu no muere, muere solamente la parte material. Y quien regresa al mundo espiritual es el espíritu con toda su envoltura periespiritual. Aclara en el libro de los medios, es un elemento de materia eminentemente sutil. Y en el libro de los espíritus dice que es una materia quinta esencial, muy sutil. Aclara también, como nos lo mencionaba Jorge en su presentación, que esto es tomado del fluido universal de cada mundo. Es decir, que no es solamente potestativo de los espíritus que están encarnados aquí en el planeta Tierra, sino que es un elemento que acompaña al espíritu según las condiciones del medio en los cuales tenga que estar. Ahora, la sustancia del perispíritu es más o menos etérea de cada mundo. Si estamos como espíritus en un mundo ya mucho más elevado, pues nuestro perispíritu va a ser también más sutil. Aclara en el libro de la Génesis, Allan Kardec, que el perispíritu es la condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia que es el espíritu. Es como si el espíritu tomara una partecita del fluido cósmico universal y lo toma para poder establecer ese elemento, ese nexo. Esto resulta bien curioso porque realmente cuando uno analiza el proceso encarnatorio, encuentra que para poder tener el concepto de la vida, se requiere que el cuerpo y el espíritu, con su perispíritu, tomen también una parte del fluido cósmico universal, que es el fluido vital. Entonces, para que se dé ese elemento, ese intermediario,
se requiere de una parte del fluido cósmico. Entonces, en el proceso de materialización, el proceso del espíritu, pues se requiere también que se tenga una parte del fluido cósmico universal. La verdad es que es uno importante como producto del fluido cósmico, porque es lo que permite la vida y que permite los cambios de estado y pasar con puramente material a una situación espiritual y al contrario. Es bien importante entonces esta aclaración. Otro elemento importante a tomar en cuenta en la naturaleza y el espíritu es que pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Por eso se dice que es un elemento semimaterial. Este tema lo podemos encontrar mucho más claro en el libro de la Génesis. Allí hay una aclaración bastante pertinente y muy completa acerca de este tema. Pero tiene todo el sentido del mundo, porque si es semimaterial, pertenece a la materia, pero pertenece también a la parte espiritual. Ahora, vamos a ver más a fondo las características más adelante, pero podemos afirmar por ahora que generalmente es invisible, la sustancia se condensa, combinándose con otros fluidos, y de esa manera se torna entonces perceptible a la vista, a veces hasta hacerse tangible. Vale la pena estudiar aquí, en este momento, el caso de las apariciones, ¿sí? En las apariciones, el medium entrega una materia que es la que permite esa condensación de hacer que el perispíritu se vuelva visible. Es el ectoplasma. Entonces, cuando hay una aparición, se requiere que alguien aporte ese elemento para poderlo tangibilizar. Pero se ha llegado a unas situaciones en donde se vuelve tan tangible que hasta puede dejar, por ejemplo, un molde de su cuerpo, de su cara, de sus manos. De esto hay experiencias ya, sobre todo en los primordios de la historia del espiritismo. Allí se hicieron muchos experimentos tratando de identificar cuál era la naturaleza de las apariciones. Y allí el perispíritu pues, juega un papel absolutamente fundamental. Importante aclarar que después de la muerte del cuerpo, el alma conserva su envoltorio fluídico. Es decir, que no perdemos nuestra parte perispiritual. Entre otras cosas, porque ya lo veremos en términos de las funciones y de las tareas que desarrolla el perispíritu, allí llevamos el archivo de nuestras experiencias anteriores. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos con nuestra memoria perispiritual nuevamente de regreso al mundo espiritual y allí, de acuerdo a esas experiencias, podemos orientar nuestra vida, activar nuestro proceso de evolución y sobre todo desarrollar la tarea de la etapa siguiente para poder seguir evolucionando. Entonces, este elemento perispiritual se vuelve para el caso nuestro, que somos espíritus no muy elevados, se vuelve un elemento absolutamente vital, porque es donde conservamos nuestras experiencias, nuestra memoria, y allí están registrados todos los acontecimientos que hemos vivido. Hablando de las funciones, entonces, el perispíritu tiene una función muy importante que es unir el espíritu al cuerpo. Es el elemento que permite esa unión, ¿sí? Es el intermediario dentro de ese proceso. Si no tuviéramos el perispíritu, no podríamos hacer esa unidad. Así tomáramos fluido vital, no tendríamos cómo activar esa condensación. Ahora, tiene una función también muy interesante, y es que las impresiones, las experiencias que vivimos desde el espíritu se van a transformar, como lo vimos en la clase anterior,
se van a transformar en impresiones de tipo material. Por ejemplo, si yo activo mi pensamiento y con el pensamiento logro yo producir, no sé, angustias, sensaciones de tipo moral o espiritual, puedo llegar a afectar hasta la parte física. Es decir, se ve que hay una transmisión de impresiones del espíritu, el pensamiento del espíritu a través del perispíritu al cuerpo. Pero también se dan las expresiones externas hacia el espíritu. Entonces, cuando yo, por ejemplo, altero mi parte física, por ejemplo, cuando alguien ingiere alcohol o ingiere drogas alucinógenas, cosas de este estilo, pues estoy alterando en primera instancia mi parte física, pero al estar alterando mi estado de conciencia, irremediablemente también estoy alterando mi parte periespiritual. Entonces, por eso el perispíritu juega un papel tan importante como elemento transmisor de impresiones exteriores, porque hace ese doble tránsito del espíritu hacia la materia y de la materia hacia el espíritu. Una cosa importante de entender y que nos lo aclara la Génesis, el libro de la Génesis, es que el perispíritu es el vehículo del pensamiento, de las percepciones, de las sensaciones del espíritu. Decíamos en el ejemplo anterior que yo puedo, por ejemplo, a través del estrés o de la angustia, cosas de ese estilo, crearme, no sé, una úlcera duodenal o un ataque cardíaco, una cosa de ese estilo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se relaciona eso? Eso no es solamente por el sistema nervioso central, no es que se altere solamente la parte física, no, es el sentido, lo que yo hago a través del pensamiento, como expresión del espíritu, a través del perispíritu, genera percepciones y sensaciones que van a afectar la parte física. ¿Sí? Es el vehículo del perispíritu, entonces el vehículo del pensamiento. Como funciones adicionales, tendríamos que decir entonces que además de eso es imponderable, sirve de lazo intermediario entre el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Imponderable es que no, a pesar de que es semimaterial, pues no lo podemos ponderar, no lo podemos medir, no lo podemos pesar, ¿sí? Ha habido experiencias muy interesantes de científicos que han tratado de hacer la medición de cuánto pesa el ser humano vivo y cuánto pesa cuando está muerto. Entonces han querido hacer la medición aún con fracciones muy pequeñas, en micromiligramos o en nanogramos, cosas de estilo, y realmente no se encuentra una variación. ¿Por qué razón? Porque tanto el espíritu como el perispíritu no tienen peso. Es imponderable porque es semimaterial, pues no tienen peso representativo, ¿no? Seguramente que si logramos tener elementos de medición un poco más estrictos, llegaríamos a tener eso. Pero sigue siendo hasta ahora nuestro elemento imponderable. Es bien importante entender ese concepto. Ahora, nos hacía alusión Jorge a algo muy interesante, y es que el perispíritu se puede mostrar de alguna manera. En sesiones anteriores habíamos hecho referencia al hecho de que un espíritu desencarnado, un espíritu como tal, desde el plano espiritual, se puede mostrar materialmente a través de una aparición. Para eso lo que hace es que el perispíritu modifique a través de las ideoplasmaciones, como lo hablábamos la última vez, y pueda modificarse de acuerdo a la conveniencia del pensamiento.
Entonces, mira qué interesante, si yo mm, morí como víctima de una enfermedad muy larga, muy difícil, en donde físicamente me fui deteriorando, eh, y después regreso al plano espiritual, pues yo digo, me quiero presentar, pero no me quiero mostrar tan feo como me vi la última vez. Ahí es cuando acude a las características que más adelante estudiaremos del perispíritu para modificar esa presentación. Entonces el perispíritu se presta a todas las modificaciones que le quiera dar el espíritu. Y puede verse más joven, puede verse de acuerdo a sus capacidades y a sus méritos, puede modificarse de manera importante. Y como lo decíamos anteriormente, pues somos un conjunto de tres elementos muy importantes todos. En esencia somos espíritus, pero para poder vivir nuestra experiencia encarnatoria necesitamos de una materia. Y el elemento que hace la transición entre el espíritu y la materia es el perispíritu. Entonces, irremediablemente, el espíritu ejerce su acción sobre la materia a través del perispíritu, como el elemento que hace el link, que hace la unión entre esos elementos que son claves. Muy bien, en nuestra próxima sesión vamos a estudiar la segunda parte, que va a versar sobre las propiedades del perispíritu. Aquí las podemos anunciar un tanto y vamos a ver la importancia de cada una de ellas. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para estudiar la plasticidad, la expansibilidad, la elasticidad, la penetrabilidad, la absorción y la ideoplastía. Interesante el tema, ¿verdad? Este tema es absolutamente fascinante. Por eso, pues, queremos dejarles a todos ustedes el día de hoy esta presentación y queremos que, que esto sea pues como solamente la parte introductoria, ¿sí? El elemento que introduce a este tema del perispíritu. Queremos ver si hay preguntas en el chat, porque yo no sé, mis asistentes son como muy tímidos, ¿no? Apenas si saludan, se reportan, ¿no es cierto? Pero no hacen preguntas. Y habría muchísimas preguntas para hacer, ¿no es cierto? A mí se me ocurre de momento una que me gustaría compartir con Jorge. ¿Será que el perispíritu se enferma, Jorge? ¿Tú qué piensas? A ver, discutamos el tema aquí entre los dos, a ver qué encontramos. La pregunta que hacemos aquí en la palestra es si el perispíritu se enferma, porque pues de enfermedades conocemos mucho, ¿no? Entonces hay que saber si efectivamente se enferma o no se enferma. Entonces, quiero darle la palabra a mi colega Jorge para que nos responda a esa pregunta. A ver, Jorge, ¿qué nos tienes que decir Pues sobre el tema? yo creo que tal vez no se puede enfermar. Sin embargo, sí pudiera llegar a tener eh, tal vez los síntomas, solamente percibidos, obviamente, por un cuerpo encarnado. Porque de por sí el espíritu pues no puede enfermarse propiamente, sino que solamente será el síntoma que se refleje. Incluso muchas veces lo podemos ver eh, como cuando hemos encontrado algunos casos con hermanos encarnados que tienen algún padecimiento, que son enfermedades espirituales. Algunas veces hemos encontrado hermanos que influencian a un hermano encarnado. Sin embargo, no es que el espíritu esté enfermo, solamente es el efecto de lo que se puede tener. Ayer, por ejemplo, venía hacia mi casa y tenía la hora del almuerzo y le comentaba a mi esposa que venía una hermanita que está en sufrimiento.
a tal punto de que tenía que era una obsesión. Muchas veces algunas personas pueden pensar, son personas que tienen problemas y trastornos mentales. La persona estaba golpeándose la cara con tal magnitud que donde yo venía en el carro, como a 20 metros, escuchaba todavía los golpes que se estaban dando. Creo que en casos como esos, pues, no es obviamente el espíritu quien se enferma, ni el que siente, sino que solamente es el que transmite el efecto de esa enfermedad. Considero, hermano Fres. Sí, hay algo muy interesante de mirar y es que mm, la parte funcional, que es la que estamos analizando en la noche de hoy, requiere de cierto equilibrio. Cuando veamos el proceso encarnatorio vamos a encontrar que el espíritu, a través del perispíritu, se va uniendo molécula a molécula y eso requiere de todo un equilibrio muy importante. Es algo muy valioso. Realmente yo puedo alterar, yo no diría que enfermar, pero sí alterar la parte periespiritual. El caso patético, por ejemplo, es el del suicida. El suicida, por decir algo, se ahorca o se pega un tiro o se corta las venas o cosas del estilo, y con ello no está afectando solamente su cuerpo físico, sino que altera su periespíritu, su equilibrio periespiritual. Imagínate, la persona que llega acá y ¡pum! Se pega un tiro en la cabeza, ¿sí? Eh, el perispíritu constituye el modelo organizador biológico, o sea que está unido a todos nuestros sistemas funcionales fisiológicos. Entonces, al alterar violentamente esa parte física, la parte perispiritual también se altera, también se altera. Y el resultado de esa alteración es que en un proceso encarnatorio posterior no se tienen las herramientas adecuadas, el perispíritu adecuado, para poder enlazar con la materia en la siguiente encarnación. Tenemos un perispíritu defectuoso y obviamente pues se van a tener las consecuencias físicas de ese desequilibrio. Por esa razón, cuando se da una alteración de esta naturaleza, en la siguiente encarnación se presentan estos casos de idiotismo, de deficiencias físicas, de trastornos mentales, de una cantidad de desequilibrios que tienen su origen en desequilibrios periespirituales. No todos los casos se dan así, pero porque hay casos de desorden físico, pero realmente, como es el elemento organizador biológico, ese desequilibrio se manifiesta es por la parte periespiritual. O sea que podemos desestabilizar el perispíritu, claro que sí. Y, y lo hacemos con mucha frecuencia. De la misma manera, puede que no sea tan violento el asunto, pero en la medida en que alteramos nuestro cuerpo físico, estamos afectando la parte perispiritual. Entonces, quien, por ejemplo, se convierte en un alcohólico, ¿sí? Está alterando su parte física. El fulano generalmente muere de cirrosis, ¿sí? Acaba con el hígado. Pero al acabar con el órgano, con el hígado, pues está acabando también con el equilibrio del perispíritu que está organizando el funcionamiento de ese órgano. Entonces, en el próximo proceso encarnatorio va a venir con deficiencias de esa naturaleza. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante, y es que tenemos una tremenda responsabilidad, no solamente con lo físico, sino con lo periespiritual, funcionalmente hablando. Entonces, tenemos que cuidar nuestra parte eh, física, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual. O sea que cuando el consejo que nos daban de conócete a ti mismo,
y va acompañado de mejórate a ti mismo, pues eso es ya una gran ventaja dentro de nuestro proceso de evolución. Estamos facilitando las cosas, estamos creando más armonía periespiritual. Como ustedes se dan cuenta, pues el tema es bastante complejo y vale la pena tomarlo en consideración. Pero bueno, el tiempo hoy ya nos ganó. Por eso dijimos que esta es una primera parte. Y de hecho, el estudio sistematizado de la doctrina espírita así lo hace. Nos proporciona 2 unidades de Leslie exclusivamente para estudiar la parte periespiritual. Como ven, hay mucho que trabajar, hay mucho que estudiar. La sugerencia muy cordial que podríamos hacer ahora para poder entender esto es dirigirnos a los libros de la codificación. Si estamos iniciando en el proceso de conocimiento de la doctrina, hay un librito muy sencillo que se consigue en el internet que se llama ¿Qué es el espiritismo? Que es una cartillita que condensó Allan Kardec para darle la facilidad a los neófitos, a las personas que estén inquietas, interesadas en conocer la doctrina espírita y que vaya avanzando allá. Después de eso, nuestra sugerencia muy cordial es que para este tipo de temáticas podamos leer el libro de los espíritus en la parte pertinente y en la medida en que vamos conociendo más y vamos teniendo más inquietudes, vamos penetrando un poco más en los otros libros, pero al estudio hay que ponerle orden. Por eso lo que estamos haciendo nosotros es el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Lo hacemos porcionadito, fácil, para que podamos digerirlo mentalmente y podamos avanzar en nuestro conocimiento. Hermanos queridos, mil gracias por su asistencia en la noche de hoy y queremos despedirnos de ustedes con una oración por todos nuestros hermanos que tienen dificultades en este momento. En el WhatsApp tenemos todos los días, fruto de la tarea de que nos colabora, que es la persona que ordena la oración todo el tiempo, todos los días tenemos una oración a las 9 de la noche. Acompáñenos para que tengamos esta oración sobre los temas que son tan importantes para la vida. Pero hoy les quiero pedir un favor muy especial. Oremos por la paz del mundo. Oremos porque podamos encontrar entre todos ese ambiente, ese planeta de regeneración que estamos buscando con tanta ansiedad. Calmemos los espíritus, bajémosle a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad, al deseo de poder, para que podamos vivir en paz. Les quiero también pedir el favor de que oremos por la causa de nuestros hermanos que han solicitado oración por ellos a través del WhatsApp del grupo de Puntos de Luz. Cerremos nuestros ojos, pongámonos en armonía con el mundo superior espiritual. Primero que nada, para maravillarnos una vez más con la grandeza de la inteligencia suprema, el principio de todas las cosas, al que llamamos Dios. Maravillarnos porque todo lo que nos proporciona, todo lo que nos da, es para nuestro adelantamiento. Agradecemos su benevolencia, su generosidad, ese amor con que nos trata todos los días, que nos proporciona todas las condiciones necesarias para poder progresar. Le pedimos, Señor, por nuestros hermanos del planeta de la Tierra, por los que sufren, por los que tienen angustia, por los que sufren la persecución, por los que son víctimas de la opresión. Por todos ellos, Señor, te pedimos paz y misericordia. Ayúdanos a superar nuestras dificultades como seres humanos. Te pedimos, Señor, que con la ayuda del mundo superior espiritual
estemos siempre en contacto para poder contribuir a nuestro desarrollo. Que nuestro proceso de evolución esté acompañado siempre de los buenos espíritus. Que tengamos la fortaleza y la entereza suficiente para realizar acciones positivas en favor de los espíritus que tenemos a nuestro lado, comenzando por nosotros mismos e irradiando hacia aquellos seres que nos rodean. Que seamos realmente puntos de luz, que irradiemos luz, calor, paz, armonía, fraternidad para todos los seres de la tierra. Que así sea. Mis hermanos, muchísimas gracias y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo jueves en este mismo canal. Dios los bendiga.